La economía es el método. El objetivo es cambiar el corazón y el alma. De Margaret Thatcher. Buenas noches, prestigiosa Universidad Técnica de Machala, distinguidas autoridades, ponentes, estudiantes de nuestra preciada institución y público que nos acompaña en esta noche maravillosa. El Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado, el Grupo de Investigación GIPESA y el Grupo Élite de estudiantes de la carrera de Economía de Universidad Técnica de Machala oficialmente da inicio al ciclo de conferencias Política, Economía, Empresa, Sociedad y Ambiente, segunda edición, julio 2024, que cuenta con la participación de conferencistas internacionales y nacionales, expertos en la temática que nos impartirán. Permítanme presentarme. Mi nombre es Leighton Pinzón. Actualmente estoy cursando el séptimo nivel de la carrera de Economía. Y hoy tengo el honor de estar acompañado de la señorita Miriam Paulette Amay, una destacada estudiante del segundo nivel de la misma disciplina académica. Leighton, gracias por la presentación. Buenas noches, comunidad Outmatch, invitados especiales y público en general. Es un honor volver a compartir con ustedes. En efecto, hoy iniciamos con la primera sesión del ciclo de conferencias Política, Economía, Empresa, Sociedad y Ambiente. Segunda edición. Y bueno, Leighton, te voy a confesar que estoy orgullosa de ser partícipe de este evento nuevamente. Eh, y bueno, cuéntame, ¿cómo te sientes? Concuerdo contigo, Miriam. Yo también estoy muy feliz. Además, estoy muy gratificado por el poder vivir esta experiencia. Es enriquecedor poder ampliar nuestros conocimientos a través de estos espacios que nos aportan muchísimo en nuestro camino como futuros profesionales que contribuirán al desarrollo de nuestro país. Valoremos enormemente estas oportunidades de aprendizaje. Bueno, como primer punto tenemos las palabras de bienvenida por parte de nuestro distinguido rector de la Universidad Técnica de Machala, el doctor Johnny Pérez Rodríguez. Adelante, doctor. Buenas noches, gracias, Leighton. Quiero empezar saludando a las autoridades que se encuentran conectados, a los docentes de la carrera de Economía, a los invitados especiales, a ustedes, queridos estudiantes, felicitar a los conferencistas. Muchísimas gracias por donar su conocimiento a la educación superior. Muchísimas gracias por compartir ese inmenso criterio que tenemos los académicos. El conocimiento no es propiedad de nadie. El conocimiento debe estar al alcance de quien desee tomarles. Muchísimas gracias en nombre de toda esa comunidad universitaria. Quiero aprovechar para felicitar al grupo GIPESA de la Universidad Técnica de Machala, a su director, al doctor Virgilio Salcedo, al grupo élite de los estudiantes de la carrera de Economía, por generar estos espacios que permiten llegar con ese conocimiento nuevo, moderno, desde la visión de ex ministros de Economía y Finanzas, desde la visión de administradores, de empresarios, de líderes de opinión en la economía, de consultores y de docentes investigadores de universidades amigas. Muchísimas gracias. Augurarles muchos éxitos. El conocimiento siempre debe ser y estar a la vanguardia de la sociedad y al alcance de todas y todos. Muchos éxitos, un abrazo, lindas noches y lindas conferencias. Muchas gracias, estimado rector. Las oportunidades son como los atardeceres. Si uno espera demasiado, se los pierde. William Arthur Ward. Leighton. Bien. Recordamos a nuestros oyentes que los días miércoles 17 y viernes 19 de julio continuamos con las sesiones, donde destacamos profesionales que seguirán brindando sus valiosos conocimientos por medio de la plataforma Zoom. Es importante que mantengan la sintonía y señalen su asistencia en el link que se subirá en el chat. Perfecto, Leighton. Además, recordamos a los presentes que para obtener el certificado de aprobación se debe cumplir con el siguiente requisito: adjuntar un archivo PDF con las características que se colocarán en el chat. Recordamos a nuestros estimados conferencistas que el tiempo asignado para cada intervención es de 30 minutos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la lectura del currículo de nuestro tan esperado conferencista, el exministro Mauricio Pozo.
Él nos va a dar la intervención hoy con el tema Situación actual y perspectivas económicas del Ecuador. El economista Mauricio Pozo se graduó del Colegio Alemán Humboldt en Caracas en 1976. Obtuvo su título de economista en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Realizó un máster en economía en la Universidad de Notre Dame. Fue director de la Bolsa de Valores de Quito y asesor económico de la Junta Monetaria entre 1988 y 1991. Obtuvo el cargo de ministro de Finanzas de Ecuador durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Posteriormente se desempeñó como embajador de Ecuador en los Estados Unidos. En 2020, durante el gobierno de Lenín Moreno, fue nuevamente asignado como ministro de Economía y Finanzas. Muy bien, antes de comenzar, debemos recordar que si algunos de los asistentes tienen alguna inquietud o pregunta, realizarla por el chat de Zoom. Bienvenido, economista. Adelante. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy amables. No sé si ya podemos empezar. Sí, economista, adelante, ya podemos comenzar. Bueno, muchas gracias. Primero, para mí es un gusto estar con ustedes. He estado muchas veces vinculado al tema académico, he estado en muchas universidades, de profesor, de decano, de director de posgrados, entonces el ambiente académico siempre para mí es muy llamativo a participar. Tal vez, si me permiten hacer una remembranza de lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos años, sin irme muy lejos, tal vez resaltar lo que ocurrió cuando se nos vino la pandemia en el año 2020, en el mes de marzo. Antes de eso, en los años anteriores, ya había un periodo importante, me refiero al número de años, alrededor de 4 o 5 años que el país no había crecido. El crecimiento económico había sido muy bajo, tanto así que en el mes de marzo del año 20, antes del confinamiento, el expresidente Lenín Moreno hizo un anuncio público de un programa económico que buscaba revertir lo que se había producido en periodos anteriores. El país estaba totalmente alejado de los mercados internacionales, tenía, como les digo, un periodo largo sin crecer, el empleo no había mejorado, el déficit fiscal en aquella época era cercano al 5% del PIB, no había ahorros y las reservas internacionales no existían prácticamente. En esa situación el país demandaba un programa económico que permita revertir esta situación que se estaba presentando. Sin embargo, nos cayó la pandemia, nos cayó el confinamiento y por lo tanto entramos al proceso que fue un problema mundial, como todos sabemos, en una de las peores condiciones. Un país sin ahorros, un país sin espacio fiscal, sin acceder a los mercados internacionales, sin reservas internacionales, es decir, en una situación muy, muy complicada. Encima de eso, los problemas que menciono de falta de crecimiento y sin mejoras de empleo. Dicho esto, esta situación llevó a que se busque inmediatamente apoyo externo. Se buscó un acuerdo internacional que le permita al país buscar financiamiento emergente y de esa manera, a mediados de ese año, se logró un acuerdo con los multilaterales por 6.500 millones de dólares que estaban dentro de un programa 27 meses y que se buscaba capturar la mayor parte de estos 6.500 en el menor tiempo posible. Esto dio lugar a que se inicie un programa con aplicación de ciertas decisiones económicas, ninguna de ellas fáciles. Por ejemplo, hubo un ajuste gradual del precio de los combustibles, incluyendo el diésel, que ahora no se lo está topando, del 5% mensual. Después de eso, a finales de ese año, se redujo al 3%.
se hizo algunos cambios en el marco laboral producto de la crisis que se vivía para evitar despidos masivos y además problemas de producción. Por otro lado, se iniciaron algunas decisiones de política económica como fueron el que la fijación salarial que se determina a finales de cada año para aplicación en el siguiente se sustenten en principios de productividad y no una puja entre empleadores, empleados y Estado. Y por otro lado, se inició todo un proceso de reformas estructurales que debían aprobarse en esa época por iniciativa del gobierno y apoyo de la Asamblea Nacional. Eso dio lugar a que se produzcan algunos cambios en un momento tan difícil como fue el año 20. Yo entré en ese cargo por segunda ocasión en octubre de ese año y logramos levantar solo del Fondo Monetario $4,000 millones en un trimestre y del resto multilaterales un poco más de 2,000 millones, es decir, le pudimos incorporar a la economía un poco más de $6,000 millones yo les diría, en menos de 120 días, que permitió amortiguar el problema de la pandemia, con todo el añadido de problemas que ya veníamos acumulando los años anteriores. Si no hacíamos eso, el país habría sufrido bastante más de lo que sufrió e inclusive la propia dolarización habría tenido problemas de mantenerse. Este programa económico continuó hasta el inicio del siguiente gobierno, en mayo del 21, con el expresidente Guillermo Lasso, y se lo mantuvo activo hasta la finalización del programa y se cumplió con el programa. Para información de ustedes, el Ecuador ha suscrito alrededor de unos 12, 13 programas con los multilaterales y el fondo y ha cumplido no más de 2 o 3. Este fue uno de ellos. Y fue bueno en el sentido de que hubo continuidad en una ruta de política económica de un gobierno y posteriormente perseveró el siguiente en la misma ruta, en el mismo norte que se buscó y se empezó a aplicar. Se aprobaron algunas normas legales. A finales del 20 hubo una ley que incorporaba al Código Integral Penal algunos delitos que tenían que ver con problemas contra los fondos del Estado, temas con vinculación, por decirles, con peculado, prevaricato y otras normas. Y esto fue aprobado a finales del año 20 por parte de la Asamblea Nacional, que era uno de los requisitos del programa que se había incorporado. Y de manera inmediata entró a discutirse una ley que se denominó públicamente Ley de Defensa de la Dolarización, que buscaba aislarle al Banco Central de las presiones políticas para evitar que se repita lo que ya ocurrió en el periodo anterior. Me refiero al expresidente Correa, donde hubo una apropiación de cerca de 8,000 millones de reservas internacionales para uso de gasto público. Eso se buscaba, entre otras metas, en esa ley, y esa ley fue en primera instancia o en segunda instancia rechazada por la Asamblea y en el tercer intento logramos que se apruebe esa ley. Y esa ley estuvo vigente y sigue vigente hasta la presente fecha, con algunas normas que han cambiado, pero en el fondo sigue estando vigente hasta este momento. Les decía, ese programa se pudo concluir con éxito y se pudo acceder a todos los 6,500 millones, 4,000 millones en el primer trimestre, más el resto de multilaterales que les menciono, y el resto se fue recibiendo paulatinamente hasta que se acabó el programa, en el periodo de 27 meses que tenía de duración. Lamentablemente, después de no mucho tiempo, sobre todo en el año 23, empezó el desbarajuste y nuevamente incurrimos en problemas de distinta naturaleza.
sobre todo problemas de liquidez, problemas fiscales y un déficit muy grande, al punto que el año anterior, el 2023, se terminó con un déficit superior a los 6,000 millones y atrasos, con todo tipo de acreedores, privados y públicos, superior a los 5,000 millones de dólares. Ante una situación de esa naturaleza era imposible poder mantener el programa y nuevamente, yo les diría hasta el propio régimen cambiario de la dolarización, sin buscar apoyo internacional. Y nuevamente el gobierno, en este caso, el gobierno vigente, el gobierno de el presidente actual, buscó y logró concretar un acuerdo con los multilaterales y Daniel Noboa suscribe un convenio de 4,000 millones con los multilaterales, en este caso con el Fondo Monetario, pero que con los otros organismos internacionales va a poder levantar en 4 años, que es el periodo de aplicación del programa, es decir, un programa que pase el año en curso y termina en el siguiente gobierno, cualquiera que este sea, y esto dio paso a que pueda concretarse y se va, dependiendo de las metas que se alcancen, alrededor de 14,200 millones de financiamiento externo en 4 años, donde están los 4,000 millones del Fondo Monetario. Con algunas reformas, algunas que tendrán que ser discutidas en el siguiente gobierno, pero lo de fondo es que el país logra esa oxigenación de recursos. He hecho esta explicación para decirles que un acuerdo multilateral como el que se logró era importante y emergente, pero de ninguna manera es suficiente y tampoco es ni la solución de todos los problemas, ni tampoco es el causante de todos los males. El Ecuador tiene que emprender en muchas otras acciones que le permitan, por ejemplo, entrar en un proceso de reactivación económica más acelerado. De acuerdo a las estimaciones del propio acuerdo que se acaba de suscribir, el Ecuador podría crecer en el año 28 al 2,5%. Los años previos, el año 27, el año 26 y el próximo, a tasas menores, lo cual no es suficiente para el país. Con esas tasas de crecimiento va a ser muy difícil recuperar el empleo y muy difícil mantener inclusive política y socialmente el gobierno, sobre todo el siguiente, porque estamos todavía en un gobierno, llamémosle, de tinte interino. Dicho esto, el Ecuador tiene que aprender en reformas laborales, a pesar del rechazo que hubo en uno de los temas que sería parte de una reforma como es el trabajo por horas, que fue negado en la consulta popular última. Tenemos problemas en el general en la situación de la seguridad social. Este es un problema para la seguridad social, pero también es un problema fiscal. El Ecuador tiene niveles arancelarios excesivamente elevados. Importar en el Ecuador es mucho más caro que en Colombia y en el Perú, lo cual incide en la productividad y en la competitividad. Aquí importar materias primas, bienes de capital, bienes de consumo, lubricantes, combustibles, es mucho más caro que en otros países. Esto obviamente determina que además del acuerdo que se acaba de suscribir y además de las acciones que se acaban de adoptar, como el ajuste del IVA, como el tema de los combustibles, solo en la gasolina, en este caso Extra y Ecopaís, el Ecuador tiene que emprender en otras acciones para poder, de alguna manera, enderezar las cosas y tener posibilidad de una recuperación posterior. La consolidación y el ordenamiento de las cuentas públicas no es una condición necesaria y suficiente para que el país pueda crecer. No es. Pero sí es una condición necesaria, aunque no suficiente. O dicho en otras palabras, si no ordenamos las cuentas, va a ser imposible acceder a eso. Inclusive con el acuerdo que se acaba de suscribir,
el riesgo país del Ecuador sigue siendo muy alto, el tercero más alto de América Latina después de Venezuela y Argentina. Y por lo tanto necesitamos que esa lectura de los mercados internacionales sea más accesible para buscar financiamiento más barato, tanto para el sector privado cuanto para el sector público. Y de esta manera poder crecer de una manera más dinámica. Con estos antecedentes les diría el Ecuador, ¿dónde estamos en este momento? ¿Cuál es un poco la conclusión del sitio donde estamos parados? Yo les diría, mi opinión personal es que estamos en una situación agridulce, pongamos en esos términos. Dulce porque hemos logrado apoyo externo, es un voto de confianza a pesar de que hay un cambio de gobierno y no sabemos ni quién va a ganar ni qué va a hacer. Pero agrio porque hay muchas otras cosas que hay que hacer que van a demandar acciones que políticamente no son fáciles. Por otro lado, acciones que van a demandar también consensos nacionales en varios temas que no son fáciles en el Ecuador. Aquí somos muy hábiles para encontrar nuestras diferencias, más no para encontrar las coincidencias entre nosotros. Y eso le hace a cualquier gobierno, este o cualquiera, muy complicado gobernar. Por lo tanto, esto es lo que yo les podría aglutinar como corolario a lo que les he explicado en dónde estamos parados. El Ecuador habría tenido muchos problemas y graves riesgos, como les menciono, si no habría conseguido apoyo externo. Y si ustedes me dicen, es una imposición de los multilaterales la gasolina o el IVA, yo les diría, sí está en el programa, pero así no habría estado un acuerdo internacional, el Ecuador habría tenido de igual manera que buscar corregir estos problemas. No los podía dejar de lado. Estos son temas complicados, no le ayuda a nadie la situación como estaba. El subsidio a los derivados y a los precios, eso no funciona en ninguna parte del mundo. Nunca se subsidian precios. Hay que subsidiar personas, segmentos, grupos poblacionales, sectores, pero no precios. Porque cuando ustedes subsidian precios, no focalizan nada. Y sobre todo terminan entregando los recursos del Estado a sectores económicos o personas que no necesiten apoyo estatal. Esto no era manejable continuar en esa situación. Y eso que no se ha topado el grueso del subsidio, que es el caso del diésel. Aquí estamos hablando solamente del caso de la gasolina extra y Ecopaís, porque la Supre ya está liberada bastante tiempo atrás. El Ecuador también va a demandar las otras acciones que les acabo de citar y cierto tipo de acuerdos mínimos, pongámoslo así, para que pueda caminar el proceso hacia adelante. La política económica tiene que tener algunas características, tiene que tener perseverancia, es decir, hay que estar de alguna manera permanentemente tomando acción y corrigiendo los problemas que se vayan presentando. Continuidad, profundidad y dirección. Y eso debería superar los periodos de gobierno y si la línea va obteniendo los resultados, debería estar presente durante periodos largos. Si ustedes no aplican un lineamiento de política económica de manera permanente a lo largo de 1 o 2 décadas, es imposible corregir los problemas de empleo, es muy difícil corregir los problemas de pobreza. Esto no se arregla ni subiendo el IVA, ni subiendo los combustibles, ni haciendo lo contrario. Esto se arregla en un programa económico integral que involucre algunas acciones como las que hemos citado, más muchas otras que todavía no se aplican. Entonces, sí es bien importante que tengamos estos temas presentes. En campañas electorales los candidatos dicen cualquier cosa, pero es muy distinto estar sentado al otro lado de la mesa, teniendo que tomar decisiones cuando la mayoría de las acciones no son fáciles y hay muchos grupos opositores, sea del un lado
o sea del otro. Se requiere absolutamente perseverancia, se requiere, como les digo, consistencia, norte, para que esto pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Yo quería no monopolizar este momento ni esta oportunidad de conversar con ustedes. Entiendo que la mayoría de ustedes son estudiantes de economía o ciencias afines y por lo tanto creo que puede ser productivo el que ustedes me hagan preguntas y poder compartir con ustedes cualquier inquietud, duda o señalamiento que quieran realizar. Así que estoy a la orden. No sé si alguna persona que está en la coordinación me puede ayudar, por favor. Bueno, buenas noches, doctor, economista, ¿cómo le va? Sí, le agradecemos su participación. A continuación se le dará lectura a las preguntas de la audiencia por parte de mi compañera Catherine. Buenas noches, economista Mauricio Pozo. Sí, aquí justamente algunos estudiantes han considerado algunas preguntas para realizarle a usted. La primera pregunta es, considerando la deuda histórica, la insostenibilidad del actual sistema de seguridad social y las repercusiones que tienen en la calidad de servicios que brinda el IES a sus usuarios, ¿cuál es su postura acerca de cómo mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y los problemas de financiamiento que padece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Este es un tema de fondo y me alegra que me pregunten esto. Fíjense ustedes, el Seguro Social ecuatoriano es de las pocas instituciones en la región que tiene en primer lugar dos áreas de atención. El área de pensiones, que es lo que tiene que ver con las jubilaciones, y el área de salud, que tiene que ver con la atención de centros de atención médica, hospitales, etcétera. En la mayoría de los países existe solamente el área de pensiones. El seguro social no está para temas de salud. No digo ni que está bien ni que está mal, simplemente hago una referencia respecto a otros países. Y en segundo lugar, en la mayoría de los países, los sistemas de seguridad social se sostienen solos. Es decir, el aporte de los afiliados debe permitir pagar a los jubilados, para ponerlo bien en sencillo. Aquí no tenemos eso. Aquí tenemos un Estado que, de acuerdo a la ley, debe aportar con el 40% de las pensiones para poder ayudar a sostener el pago de las pensiones futuras. Hemos llegado a una situación donde el estatus es insostenible. Entonces requiere una reforma de forma y de fondo. ¿A qué me refiero? Para empezar, cada vez hay menos aportantes y más jubilados, por distintas razones. Porque hay desempleo, porque la gente no tiene trabajo y por lo tanto no aporta a la seguridad social. Dos, muchos jóvenes como ustedes no les interesa aportar, no les interesa estar afiliados. Tres, la tasa de natalidad ha caído en el Ecuador. Ya no es la tasa que era décadas atrás. Aquí estamos con una tasa de natalidad del 1.5, antes era del 2 y un poco más. Parece poco la diferencia, pero en términos de nuevas personas que se involucran en la edad de trabajar es bastante. Y en cambio, la expectativa de vida ha subido en el Ecuador. En la década de los 50, la gente tenía como expectativa de vida 55 años. Ahora la gente vive 88 años en promedio, algo más las mujeres que los hombres. Pero ¿eso qué quiere decir? Que hay más tiempo de jubilados y por lo tanto necesitan más plata para eso. Hay un problema de natalidad, hay un problema de áreas de acción, etcétera. Entonces, cuento esto para decirles que no se puede esto mantener como está, porque va a llegar un momento que no se va a poder pagar las pensiones, ni se va a poder atender la ya mala atención de la salud en los hospitales de la seguridad social. Y por lo tanto se requiere una reforma integral.
reforma que tiene que ver con el área pensional. Ya se hizo un trabajo, pero hay que terminarlo y aplicarlo, pero es políticamente difícil. La jubilación ahora es a los 60 años. Probablemente haya que pensar en subir esa edad de jubilación, pero hay que hacerlo obviamente gradual, porque le falta un año. Al que le falta un año no le va a gustar que le digan que ya no es un año lo que le falta, sino 4 o 5. Esto tiene que hacerse gradual para los que tienen menores de edades o los que se involucran. Simplemente estoy ilustrando el tema. El número de años para el cálculo de la pensión de jubilación. En el Ecuador se utilizan los 5 mejores años. En la mayoría de los países es 10 años, 20 años o todo el periodo de aportación. Y así podemos seguir. La relación con el Estado, el aporte del 40%, si ustedes programan eso hacia adelante, ahora son un poco más de 3.000 millones. En pocos años eso va a ser 5.000 o 6.000 millones de dólares anuales, lo cual va a ser imposible. Así le pongan una pistola en la cabeza, cualquier gobierno no lo va a poder atender. Entonces se requiere una reforma poniéndole un techo, pero todo esto es imposible sin una reforma administrativa del seguro, donde se maneja la institución con principios técnicos, sin objetivos políticos y obviamente sin corrupción. Igual en el caso de los hospitales, que ese es otro animal con el que hay que pelearse. Ahí hay que cambiar la estructura, los sistemas, y hay que hacer una depuración a todo nivel. Entonces, eso es lo que se tiene que cambiar para poder avanzar en un sistema más moderno que le dé a las personas los servicios que requieren. Pero eso, obviamente, como entenderán, pasa por temas sensibles, polémicos y muchos de ellos políticamente difíciles. Interesante, muchas gracias por su respuesta, economista. La siguiente pregunta es por parte del estudiante Stewart Derek Galván Alcibar. Nos menciona, teniendo en cuenta las recientes reformas y ajustes en el sistema tributario ecuatoriano, ¿qué impacto espera que tengan estas medidas en la inversión extranjera y el desarrollo del sector privado en los próximos años? Parte de los problemas de tener el Ecuador una inversión extranjera tan baja, el año pasado fue vergonzosa la cifra, 350 millones de dólares en el año. Uno de los problemas, no es el único, uno de los problemas es la inestabilidad tributaria. ¿A qué me refiero con esto? Los cambios tributarios permanentes. El inversionista del Ecuador o del exterior no sabe a qué atenerse porque le cambian las normas de una manera continua y eso no es sano. Dos, hay la necesidad de generar una participación de mayores actores en la contribución. Sigue habiendo problemas de evasión y eso obviamente hay que corregir. Aquí no se trata de subir solo las tasas de aportación impositiva, sino de que la mayoría se comprometa con el pago. Y esto, si bien ha mejorado en los últimos 30 años, les diría yo, todavía falta mucho por hacer. Por lo tanto, creo que es importante arribar a un esquema tributario que sea permanente, que no sufra cambios de manera reiterativa, de tal suerte que los inversionistas sepan a qué atenerse. Aquí no es tanto si los impuestos son muy altos o no, sino que exista certidumbre y claridad para que puedan participar en una decisión de inversión. Ahí veo Perfecto, economista. muchas preguntas, veo que entran. Exactamente. De manera interesante, la compañera Génesis Elizabeth Ducres menciona em, ¿qué pasos concretos se están tomando para reducir estos aranceles y mejorar la competitividad del país en los mercados internacionales? Bueno,
En el tema arancelario se hizo un primer ajuste, es decir, se redujo el nivel arancelario al inicio del gobierno de el expresidente Lazo, pero ahí se quedó y no hemos avanzado en eso. ¿Y por qué no hemos avanzado? Porque los aranceles son ingresos fiscales. Y como la situación fiscal es tan complicada, no se pueden dar el lujo de bajar los aranceles porque pierden ingresos. Entonces no hemos avanzado mucho, pero aparte de que este sigue siendo un problema, y para eso hay que reformar el tema fiscal y generar menores niveles de déficit y un tamaño del Estado que sea mucho más manejable y no el que tenemos. Hay también el problema de que el sistema laboral en el ámbito legal es absolutamente caduco, obsoleto, no es compatible con la realidad del país ni con la realidad internacional tampoco. Entonces, si empezamos a sumar cuáles son los factores para la competitividad y para la productividad también, está el tema arancelario, está el tema laboral, está el tema del costo del financiamiento, está el tema de la tramitología con el sector público que tiene costos sobredimensionados. Eh, y obviamente hay un tema que tiene que ver con la falta de certidumbre que termina siendo un costo para poder decidir ser más productivos y poder avanzar hacia adelante. Así que hay varios ámbitos sobre los cuales hay que trabajar para mejorar la capacidad de competencia del país. Así es, economista. Caterina Espinosa, por su parte, pregunta, ¿cuáles son las reformas estructurales necesarias para mejorar la economía del Ecuador en el contexto actual? Bueno, hemos citado algunas, pero voy a repetir las principales. El Ecuador requiere una reforma laboral de forma y de fondo, que tenga que ver con cambios en conceptos como la jubilación patronal, trabajo por horas, costos de despido, costos de contratación, modalidades de contratos, etcétera. Reforma laboral. Reforma a la seguridad social, que ya hemos conversado también, es otra reforma. Reforma pensional, el tema de la seguridad social. Reforma a la salud pública. ¿Hay alguna intención de que el tema de salud, el seguro, pase al Ministerio de Salud Pública? Que esa es otra pelea probablemente que se va a dar. Reforma al mercado de capitales, porque esta es una alternativa de financiamiento y de ahorro a la economía, que no es solamente los bancos y las cooperativas, un sector que todavía no se ha topado. Ahí se necesita una reforma que mejore también la supervisión. Em, y además, usted requiere una reforma a todo lo que es la gestión pública de uso de fondos del presupuesto. Es decir, aquí no es solamente que a veces falta plata, sino que habiendo la plata no lo hacen bien. No se gasta como se tiene que gastar, hay desperdicio y en algunos casos no se pueden gastar porque no tienen capacidad de gestión. El tamaño del Estado es un óbice. Aquí podemos muchos no estar de acuerdo. Pero el Estado, de acuerdo a mi opinión, el Estado no es empresario. El Estado está para dar servicios públicos adecuados a la ciudadanía, a las personas, en salud, en educación, en seguridad, en justicia. Pero el Estado no tiene por qué vender gasolina, ni tiene por qué administrar hidroeléctricas, ni empresas de telecomunicaciones. Ha fracasado, es un empresario fallido. Quiso tener una compañía de aviación, nunca le fue bien. Y así podemos citar N ejemplos. Y cuando hace el Estado eso, distrae recursos para lo que realmente sí es importante. Así como el sector privado no puede tener sus fuerzas armadas, el Estado tampoco puede ser empresario. Pero esto cae mucho en el terreno eh, a veces ideológico y es difícil aglutinar posiciones, pero en la práctica es lo que viven los países. Ningún país medianamente desarrollado tiene un Estado que está de actor empresarial. Ese no es el rol del Estado. Entonces, esas son algunas de las reformas que se requieren, creo yo, no fáciles de aplicar, pero sí importantes para que el país pueda avanzar. Muchas gracias, economista.
Es un honor haberlo tenido aquí. Por motivos de tiempo no podemos corresponder todas las preguntas, pero le agradecemos su participación en nombre de la Universidad Técnica de Machala, del rector, los vicerrectores, del grupo de investigación, del grupo élite. Agradecemos su excelente participación y por compartir con nosotros su profundo conocimiento, su experiencia en el campo de la economía y sobre todo todos los ámbitos económicos que ocurren dentro del Ecuador. Le agradecemos mucho, economista. No, para mí ha sido un gusto estar con ustedes, compartir, escuchar sus inquietudes y cualquier momento a futuro, pues estaré gustoso de nuevamente compartir unos minutos con ustedes. Muchas gracias, economista. Esperemos tenerlo aquí en algún otro evento dentro de la universidad en ese caso. Bueno, para mí ha sido un gusto. Muchas gracias. A usted. Con la construcción de estos talleres